Hola, bienvenidos otra vez a los Corona Talks. Hoy vamos a cambiar un poco de estilo porque estos últimos días hemos estado hablando con compañeros médicos, pero hoy tenemos el placer, el honor de tener con nosotros a Ana Perianes, que es fisioterapeuta, osteópata. Llevamos años trabajando juntos y he pensado que fuera interesante su opinión, su punto de vista, porque Ana ha sido paciente COVID positivo. Ahora veremos, y su familia también ha estado afectada. Buenos días, Ana, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Pues es verdad, mi familia estaba afectada, yo estaba afectada, de hecho todavía seguimos en proceso y desde luego empezó ya hace días, empezó con todo el boom de lo que fue la pandemia, aproximadamente a mediados de marzo. La primera persona en padecerlo fue mi madre. La verdad que fue algo muy chocante porque no te esperas que nadie de tu familia pueda tener algo que da la sensación que está tan lejos, ¿no? En ese Pero, entonces se oía... Dime. ¿cómo fue? ¿Cómo fue? En el sentido, ¿tu madre cómo fue que se enfermó? ¿Y cuándo fue exactamente? ¿Cuándo pasó esto? Mi madre empezó con síntomas el día 16 de marzo, que era un lunes. Recuerdo que yo estaba trabajando y la llamé, le dije, mamá, venme a buscar al trabajo, por favor, digo, porque estaba diluviando. Y me dijo, no, va a ir tu padre porque yo tengo fiebre. Yo pensé, digo, a ver, ¿cómo que fiebre? Tengo fiebre, tengo mucha tos, no me encuentro bien, tengo mucha debilidad, mucho dolor en el cuerpo y a mí eso ya me olió fatal. Entonces, ¿Cuántos años tiene tu madre, Ana, si podemos decirlo? sí, yo creo que no se enfadará, mamá, no te enfades. Yo creo que, a ver, mi madre tiene 61 años, va a hacer 61 años este año, no, va a hacer Bueno, 62 ya. Pero pero bueno, ella había está tenido bien. contactos con pacientes confirmados con enfermedad de coronavirus, de COVID-19. Se confirmó después, pero sí, ella tuvo contacto con un paciente de COVID de los primeros de aquí de Lloret, la verdad. Y sí que fue un caso que se confirmó a posteriori, pero sí, tuvo contacto con uno. Ella sin Entonces, saberlo, obviamente. efectivamente, ella empezó a encontrarse mal y luego Ujú, pronto os disteis cuenta, incluso porque ya se estaba acabando lo que podía ser una gripe normal por la época, os disteis ujú. cuenta que podía ser un caso de COVID, ¿no? Pero el tema es, a tu madre le hicieron el test, o sea, se le diagnosticó su positividad a la enfermedad. En ningún momento se le hizo un test, en ningún momento. De hecho, lo que sí se le hizo fue pedirle que fuera haciendo el seguimiento por la app del COVID-19, la que pauta la Generalitat, y a partir de eso y mediante el médico de cabecera que la llamaba cada día, a ella por lo menos sí, entonces le fueron tratando como si fuera una paciente de COVID, pero sin tener realmente un test que confirmara que ella era portadora de COVID. Pero la estuvieron tratando exactamente qué pauta le dieron, aparte del tema del seguimiento, que bien dices que la llamaban y todo, ¿qué tratamiento le han dado a domicilio? El tratamiento a domicilio fue el mismo que una gripe normal en su caso. Le pautaron paracetamol, estar muy hidratada y en el momento, sobre todo insistían mucho, a nivel telefónico, insistían mucho que sobre todo si tienes algún tipo de ahogo, que no puedes coger aire, entonces sí ponte en contacto con nosotros, pero mientras tanto paracetamol e hidratación, nada más. En su caso en ningún momento le dijeron pues toma acitromicina o toma Dolquine o toma cualquier tipo de medicación que se está pautando ahora a nivel hospitalario. Bueno, Siempre se incluso basaron en el porque hecho de paracetamol. pero es que tampoco confirmaron, de hecho, No. que lo tuviera. Pero ¿qué pasó después, Ana? Explícanos un poco qué pasó en tu familia. Bueno, pues eso fue un lunes. Entonces, un miércoles mi madre me llama. Entonces a mí, por el hecho de que mi madre tenía estos síntomas, desde la faena me recomendaron que me quedara en casa por el hecho de yo haber tenido contacto con mi madre previo. Entonces el miércoles me llama mi madre y me dice, Ana, tienes que ir corriendo a casa de tus abuelos, que tu abuelo se ha caído. Mi abuelo es una persona absolutamente autónoma, o sea, sí que tiene una edad, tiene casi 90 años, pero es una persona absolutamente autónoma y se cae. La chica que tienen por las mañanas que les ayuda a duchar a mi abuela, que mi abuela sí es dependiente, nos dice que se cae. Entonces cuando voy a verlo me doy cuenta que mi abuelo tiene fiebre
y empieza a tener síntomas. Síntomas ajenos a nada. Mi abuelo se cae de la debilidad que tiene, del dolor muscular, de todo. Entonces mi abuela esa misma tarde empieza con síntomas también. Eso fue el miércoles, 2 días después de mi madre. Y entonces, en este caso, ¿pudieron hacerle, digo, en un principio algún test a ellos? ¿Contactasteis con el CAP, con su médico de medicina general? ¿Cómo fue un poco la evolución en el caso de tus abuelos, que son evidentemente mayores que tu madre, ¿no? La evolución de mis abuelos fue bastante complicada. Los síntomas cuando empezaron en forma de fiebre y debilidad y tos, la verdad, que empezaron ellos con tos, al igual que mi madre, también empezó con bastante tos. Y ellos cuando empezaron con los síntomas, mi abuela esa misma noche hizo un pico de fiebre altísimo, se plantó en 39,4, si no recuerdo mal, una persona de 88 años dependiente y pluripatológica. Entonces, bueno, llamamos al 061, no nos lo cogían, llamamos 20.000 veces al 061, no hubo manera que nadie nos cogiera el teléfono. Mi abuela mal, prácticamente estaba desmayada, o sea, realmente no era consciente de todo lo que estaba pasando. Y bueno, entre mi tía, que también vino a echarme una mano, y yo, estuvimos poniéndole paños fríos, intentándole bajar la fiebre como si fuera una gripe normal. Obviamente no era una gripe normal, no tenía un comportamiento de una gripe normal. Y llamamos y llamamos y llamamos y nos recomendaba a todo el mundo que era mejor que esa persona no se moviera del domicilio, que la administrásemos paracetamol cada 6 horas, 1 gramo de paracetamol cada 6 horas, y que la hidratásemos. Era la única pauta que nos daban. Entonces, al haber dado información de mi abuela con este tema, entonces sí que el médico de cabecera empezó a llamarnos cada día, pero realmente la pauta que nos daban siempre era la misma. Paracetamol y agua, paracetamol y agua. En ningún momento nadie se planteó venir a mi casa, valorar a mis abuelos o pedirnos que los trasladásemos o mandar una ambulancia, porque estamos hablando de que mi abuela es una persona dependiente y mi abuelo no. Lo que pasa es que estaban tan hechos polvo, con tanto dolor muscular y tan atróficos realmente, de tantos días en cama, de tanto pasarlo mal, que es que habían perdido muchas de sus capacidades. Entonces se complicó cada día más, cada día más, cada día más. Mi abuela no paraba de hacer picos de fiebre altísimos. Mi abuelo, conseguimos controlar la fiebre los 3 primeros días, luego 3 días estuvo sin fiebre y luego volvió otra vez a tener fiebre. Es curioso porque a mi abuelo sí le pautaron acitromicina, pero en cambio a mi abuela no. Entonces, ¿Pero esto después de alguna exploración o estuvieron auscultándole por algún motivo? ¿Tú ves esta diferencia? En ningún momento vino nadie a casa. No vino ningún médico, ningún técnico, ninguna enfermera. No vino nadie a casa. Nadie. Lo dijimos por activa y por pasiva. Seguíamos llamando al 061. Cuando incluso pudimos contactar, porque es curioso, al 061 no pudimos contactar hasta el cabo de bastantes días. O sea, realmente, hasta que no implementaron, que incluso salió por televisión que habían metido más gente a trabajar a nivel de teléfono en el 061, no pudimos hablar con nadie. O sea, era prácticamente inviable. Y se llamó y se llamó y se llamó. Bueno, piensa que esto también es comprensible en una situación en que se van sumando casos tras casos y casos. Es evidente que tampoco hay que echarle la culpa al 061. Seguramente son trabajadores, ¿no?, que lo dan todo, pero bueno, faltan evidentemente en lo que es un poco el atender a los pacientes cuando hay tantos pacientes por un tema evidentemente que están desbordados, ¿no? Pero entonces empezamos, digamos, que al principio fue tu madre que se enfermó porque una compañera que luego se descubrió ser positiva estaba enferma y la infectó, ¿no? Evidentemente en un momento en que todavía era pausa sintomática o asintomática, infectó a tu madre, luego tus abuelos prácticamente a la vez, por lo que entiendo. ¿Cuándo la situación se fue a más? Porque, explícalo, tus abuelos al final quedaron los dos ingresados. ¿Cuántos días después y por qué tuvieron que ser ingresados al hospital? Sí, mis abuelos intentamos desde casa, nos hacía la recomendación siempre de que intentásemos no llevarlos al hospital, porque igual llegaban al hospital y no podían salir de él.
nos insistían mucho en ese tema, sobre todo desde medicina general. Entonces, hubo un día que ya, bueno, tuve la suerte de que me asistió aquí Marco, me asistió Marco y tuve la grandísima suerte de que me estuvo guiando a través de todo el recorrido de la enfermedad, tanto con medicación como con pautas de diagnóstico. Incluso recuerdo un día que ese día fue horroroso, que me dijo: Ana, sobre todo, tienes que conseguir un oxímetro. Un oxímetro es la pincita que te ponen en el dedo para calcular la saturación de oxígeno, porque realmente mis abuelos empezaban a tener una tos por esfuerzo continuada. Cada movimiento que hacían en el sillón o cada vez que intentábamos levantarlos para cualquier cosa, tosían y tosían y se agotaban. Entonces Marco me dijo, sobre todo, consigo un oxímetro. Lo conseguí. Desde aquí le doy las gracias a la prima de mi padre por dejárnoslo. Conseguimos ese oxímetro y nos dimos cuenta de que tanto mi abuela como mi abuelo estaban saturando a 92, cuando realmente hay que saturar en los niveles medianamente óptimos entre 97 y 100. Entonces ahí nos asustamos mucho, nos asustamos muchísimo y vimos que la situación se nos estaba yendo completamente de las manos. Yo, por muy sanitaria que sea, soy fisioterapeuta, yo no soy médico. Y mi tía es psicóloga. O sea, realmente lo que teníamos idea de la enfermedad era lo que escuchábamos por la tele y lo que nos estaba guiando Marco. Entonces fue muy complicado. En ese momento nos dimos cuenta de que algo no estaba yendo bien, que por mucho que nosotros intentásemos controlar la fiebre, a pesar de las medicaciones que tanto Marco nos intentó decir, mira, pues oye, mejor que tomen esto, mejor que tomen lo otro. Tuvimos esa suerte de que él estuvo detrás, no es por hacerte la pelota, pero realmente tuvimos la suerte de que él estuvo asistiéndonos en todo momento y desde aquí le doy las gracias a nivel público porque es que fue Bueno, brutal. A ver, gracias, Ana. ¿Sabes? No, te lo agradezco. A ver, sabes que hace gracia incluso el hecho de que un traumatólogo no tenga que hacer esto. Aquí no estamos hoy hablando para culpar a nadie, evidentemente, ¿no? Los CAPs, los médicos de cabecera van desbordadísimos con este tema, pero es muy importante lo que estás explicando porque realmente dejar personas a su casa, a su domicilio con fiebre, con pauta, simplemente paracetamol y agua, y además asistidos por sus familiares, que ahora como llegaremos a explicar, sin protecciones evidentemente, al final se acaban enfermando todos, pues tienen dos efectos. Primero, que cuando luego al final llegan a ser diagnosticados, aunque evidentemente ya se sabía sin un test que tenían coronavirus, pero llegan a ser diagnosticados en el hospital y tratados a veces, ahora por suerte nos explicarás que en el caso de tus abuelos todo parece, y seguramente es así, haber ido bien, ¿no? Pero si llegas tarde, si el tratamiento no es precoz, pues los casos graves pueden ser un número importante. Además, tus abuelos, tu madre, y ahora nos dirás también tú, nunca habéis sido contados entre los positivos, evidentemente, hasta que tus abuelos tuvieron que, me estabas explicando muy bien, tuvieron que ser ingresados porque la situación estaba yendo a peor. Entonces, los llevasteis los dos al hospital y allí se los quitaron, ¿no? Sí, mis dos abuelos ingresan en el hospital el día 27, a finales de mes. Ingresan por causa de COVID, les hacen la prueba entonces. Por cierto, llevamos nosotros los abuelos al hospital. Intentamos que viniera una ambulancia a buscarlo, pero no, es que no fue posible. Nos dijeron directamente que los mandásemos nosotros, entonces los cogimos en el coche, los metimos como pudimos, porque realmente estaban absolutamente agotados, se encontraban muy mal, seguían con fiebre. Son dos personas muy mayores que estuvieron muchos días con fiebre, por lo tanto el agotamiento no os podéis hacer la idea, o sea, horroroso. Llegamos al hospital ¿Qué y nos día dicen era, Ana? que Perdona. ¿Qué día era? ¿Te acuerdas el día? era un viernes por la noche, el ingreso se hizo durante el sábado a la madrugada, fue el O día sea, las 2 semanas. 27. Vale, no, Prácticamente 2 sí, semanas, casi, prácticamente. A los 10 días. 10 días, 10 días, sí. A los 10 días de estar en casa, luchando, los ingresan por una neumonía extensiva, grave. Ya nos dicen que no sabemos qué va a pasar, realmente no sabemos qué va a pasar. Los ingresan y los tienen casi 13 días ingresados. Hasta hace poco, el día, si no recuerdo mal, el día 9, sí, el día 9 salen del hospital los dos.
Mi abuela en mejor estado que mi abuelo. De hecho, mi abuelo al día siguiente de salir del hospital tuvo que volver a ingresar por una insuficiencia renal y una deshidratación muy grave y una anemia muy grave. A día de hoy, pobrecito, sigue ingresado. Por suerte hemos podido hablar con la doctora y seguramente de cara a esa mañana ya le darán el alta. Pero ha sido muy horroroso. O sea, realmente meter a tus abuelos con tanta edad en un hospital que no sabes cómo va a ir, o sea, nuestro pánico. Y realmente lo que se decía era que entraban y no sabías si iban a salir. Claro. Entonces tenías ese miedo de ingresarlos en el hospital, porque es que no tenías esa seguridad de decir, sí, sí, esto está controlado, todo va bien. No era lo que realmente a nivel Bueno, de noticias y todo te decían, entonces no ayudaba, la verdad. pero bueno, por suerte parece que todo está yendo bien, ¿no? Tu abuela dices que está bien y tu abuelo ahora con el tema de Sí, rehidratación y todo posiblemente también se recupere bien, ¿no? Y esta es sí. una suerte que ya sabes que hay gente que no puede evidentemente llegar a expresar, ¿no? O sea que estamos contentos por eso. Pero lo importante, diría casi curioso, pero no es curioso, es dramático, que de todo este hecho que ha afectado a tu familia, es que en todo este percurso, en toda esta, digamos, evolución de la historia, tú tuviste que asistir junto a tu madre que se estaba recuperando a la vez, a tu padre y a tu tía, ¿no? Sí, Tuvisteis que atender a tus abuelos. Entonces te enfermaste tú también. Entonces, Ana, una cosa sí. que, bueno, ¿cuándo fue exactamente que te diste cuenta que eras también tú, que estabas mal? Yo empecé con síntomas al día siguiente de haberlos ingresado, mis abuelos. Mis abuelos ingresaron el viernes por la noche madrugada, prácticamente el sábado, y yo el domingo empecé a tener síntomas. Empecé con mucho dolor de cabeza, mucho, mucho dolor de cabeza. Yo no suelo tener dolor de cabeza, no es una cosa habitual en mí, y era un dolor de cabeza realmente muy fuerte y muy invalidante. ¿En qué Nunca me zona? había pasado. Era como sensación de casco, una sensación de casco y sobre todo la parte más anterior, más como sinusal, ¿no? Entonces, empecé con mucho dolor de cabeza y empezó la fiebre. Empecé con febrícula. Tengo que decir que en mi caso, la fiebre no superó en ningún momento los 38 grados. Estuve 3 4 días con fiebre, más o menos, si no recuerdo mal. Y en mi caso, tengo que decir que ha sido leve. Al sexto día realmente estaba débil, pero me encontraba bien. O sea, realmente ya no tenía ningún síntoma. Eh, Todo lo que era dolor, o sea, a mí me llama mucho la atención que lo que decía, no, es como una gripe. Una gripe, esto no es como una gripe, señores. O sea, yo tuve un dolor de cabeza espectacular, o sea, espectacular, y lo que más me invalidaba era el dolor muscular, sobre todo en las extremidades inferiores, ¿no? Las piernas era horroroso, el tacto de la sábana, o sea, realmente era un dolor muy bestia, muy, muy bestia. Y sí que es verdad que la febrícula, pues, te debilita, pero bueno, yo con paracetamol pude irlo pasando bastante bien. Mi tía, por ejemplo, enfermó 3 días antes que yo. Mi tía ya tuvo fiebre estando con mis abuelos. Tengo que decir que esto es un poco así, pero no teníamos máscaras, no teníamos guantes, no teníamos ningún material que nos protegiera de mis abuelos. Tanto mi tía como yo sabíamos perfectamente a lo que nos estábamos exponiendo. De hecho, fue un poco elección familiar, ¿no? A ver quién va a cuidar de los abuelos sabiendo que te vas a contagiar. Entonces, mi tía quiso ir porque son sus padres y era totalmente comprensible. Mi padre tiene una cardiopatía, por lo tanto quedó totalmente descartado. Y yo me ofrecí también voluntaria por el hecho de que al ser sanitaria pues tenía algo de idea, si más no, algo de idea de cómo poderlos mover, poderlos ayudar. Pero el hecho es que igualmente tu padre no ha dejado de tener contacto con vosotros, aunque fuera solo con tu madre. Entonces, claro, en este momento, y esperemos que siga así, tu padre es el único que se ha salvado de la familia. Mi padre y Eh, mi hermano, los y tu dos. hermano, es verdad, claro. Sí, Pero, o sea, de todo esto, evidentemente, tú tampoco has hecho el test, sabemos que lo has no. pasado, pero no estás contabilizada, no estás valorada como paciente positiva, ¿no? Y sería interesante también, ¿no? Que explicaras síntomas, aparte del dolor de cabeza, la fiebre, los dolores articulares, hay un síntoma que estuvimos hablando tú y yo bueno, que ahora mucha gente ya sabe y conoce, la anosmia. Explica un poco Ujú. la sensación esta, ¿no? De pérdida
del olor, ¿no? De los Es olores. una cosa muy curiosa realmente, ¿no? De un día para otro dejas de oler. Dejas de tener olfato hasta las cosas que hasta constipado olerías, ¿no? No es la misma sensación de tener un constipado común. Yo recuerdo que mi madre, cuando empezó con este síntoma, decía, es que no huelo nada. Digo, mamá, ¿cómo no vas a oler nada? Dice, es que no huelo absolutamente nada. De hecho, a ella este síntoma le ha perdurado hasta el día de hoy. O sea, realmente ha tenido una evolución muy larga este síntoma. Conmigo no, por ejemplo, ¿no? Conmigo empezó el síntoma a los 4 días de estar enferma y duró, nada, unos 5 días, 6 días, una cosa así. Pero es curioso porque es un, no sé, no hueles ni la colonia, o sea, ni cosas fuertes, ¿no? Cosas de tipo que las olerías en cualquier otra situación. Y también va ligada al hecho de perder el gusto. O sea, no solo pierdes el olfato, que es lo primero que pierdes, sino que se disminuye muchísimo el hecho de tener gusto. Va muy de Claro. la mano, es muy extraño. Y otra sintomatología que tú crees que también sería interesante, no sé, a nivel de barriga, ¿tuviste algún otro problema? ¿Tuviste diarrea? No hay que tener vergüenza de explicar esto. ¿O tuviste ganas de vomitar? ¿O al contrario te faltaba ganas de comer o de beber? Cosas así. El hecho de, bueno, el hecho de que cada vez se sabe más de este virus, ¿no? Y se sabe que cada vez es multisistémico, ¿no? Afecta a un montón de cosas, pues sí. No solo todos todos los miembros de mi familia tuvimos diarrea, todos. De hecho, es una diarrea que perdura en el tiempo, que como que cuesta de ponerla bien, por mucho que intentes comer cosas que sean astringentes. O sea, realmente cuesta, ¿no? Y no solo la diarrea, también el hecho de que como pierdes la sensación del gusto, como pierdes la sensación del olfato, te cuesta comer. Mi tía, por ejemplo, es muy curioso porque a día de hoy sigue diciendo que le cuesta beber agua. El agua tiene mal gusto. O sea, ya no solo por la medicación que ella, al estar ingresada, porque ella también tuvo que estar ingresada, pobre, porque tenía antecedentes de sistema respiratorio importantes. Entonces ella sigue diciendo a día de hoy que el agua tiene mal gusto, la leche tiene mal gusto, todo tiene mal gusto. Y todo lo que son líquidos, comidas, le cuesta bastante ingerir, le cuesta bastante beber. Realmente es muy agresivo, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y a pesar de estos síntomas, yo, por ejemplo, yo no lo que lo comenté contigo también, yo tuve sinusitis. O sea, yo no, mi madre, por ejemplo, no la ha tenido, mis abuelos tampoco, pero tuve que recurrir a la citromicina en mi caso para el tema de la sinusitis, que la verdad que fue bastante heavy, tuve bastante dolor durante 2, 3 días. O sea, no, y este es un síntoma, por ejemplo, que no he escuchado por ahí, ¿no? No es una cosa que digan como patognomónico de la enfermedad, ¿no? Sí, es por esto que es muy importante lo que tú explicas, porque efectivamente hay todo un patrón de posible sintomatología que es importante también que la gente pueda saber. Pero Sí. bueno, Ana, lo has explicado muy bien y de verdad muchas gracias. Piensa que o sea, yo lo que quería con la charla que estamos haciendo, que el hecho de que te haya molestado era sobre todo evidenciar dos cosas muy importantes. La primera, en una familia en que al final os habéis enfermado abuelos, tú y tu madre, 4 personas, bueno, luego tu tía, Mi tía también, sí. de cinco, al final realmente positivos confirmados son 3. Tu tía, que está ingresada, tus abuelos, de que tu abuelo sigue ingresado, Uh aunque -huh, ahora digamos más por las consecuencias que no por el propio virus. uh -huh. El tema es que esto cuando dicen que en España hay 160.000 casos, hoy es muy probable, vamos, es seguro que hay muchos más. Y la otra cosa es que la gestión del territorio, pero este no es un canal en que se quieran dar culpas o buscar responsabilidades, porque es una situación de urgencia, de emergencia, mejor dicho, y la verdad es que es muy difícil hacerlo mejor, pero el tema es que la gestión al final la habéis tenido que hacer en familia y con suerte parece ser que todo está yendo y ha ido bien, ¿no? ¿De Uh acuerdo? -huh. Pero muchísimas gracias y además gracias también un poco
a nuestra empresa, lo podemos decir que te ha permitido estar en casa desde antes que te enfermaras, porque es muy importante tener en cuenta que personas que como tú y yo hacemos actividades frente y a contacto con el público, la responsabilidad también individual o de empresa es muy importante, ¿no? Y esto también dará un poco la tranquilidad a tus pacientes que es imposible que hayas infectado a alguien. Imposible. Mucha gente me pregunta por ti. ¿Cuándo piensas que volverás a estar al 100%? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Y cuándo crees que podrás volver a una vida más o menos normal? Me encuentro muy bien. La verdad que yo desde el 6.º día dejé de tener síntomas. Sí que es verdad que las pautas, según se sabe, desde el último día de síntomas hay que contar 14 días más. Por lo tanto, todavía estoy en cuarentena, o sea que sigo contagiando a día de hoy. Por lo tanto, bueno, mi cuarentena acaba el sábado y a partir del sábado que mis pacientes estén tranquilos porque obviamente no voy a contagiar a nadie, está todo bien, me encuentro perfectamente y nada, con muchas ganas de volver al trabajo, muchas ganas, la verdad. Se me está haciendo muy larga la cuarentena, aparte con todo el marrón familiar que hemos tenido, ¿no? Pero la verdad que muchas ganas de volver y muy feliz por volver. Y nada, simplemente eso, muchas gracias y dar las gracias desde aquí también al Hospital de Blanes, a toda la gente que ha tratado a mis abuelos, que se ha esforzado muchísimo, que van muy de culo y lo hacen lo mejor que pueden, y dar las gracias también desde aquí. Bueno, aparte de ir de culo, que al igual lo corto, muy bien. No cortaré nada, no cortaré nada. Eso sí. Y la ultimísima pregunta, después te dejo, Ana. El hecho de que a partir de hoy en casi toda España y a partir de mañana en Cataluña se vuelva a reanudar la que son actividades, sobre todo en industria y en las construcciones no esenciales. Es una pregunta que te hago sabiendo ya la respuesta, pero ¿qué opinas sobre ello? Me parece muy precipitado. Me parece muy precipitado. No creo que sea el momento todavía. Nos estamos arriesgando a una segunda curva. Entonces, no tiene ningún sentido. Yo creo que podríamos estar aguantando perfectamente hasta el fin del confinamiento o ya veremos. Espero que sea hasta el fin del confinamiento, pero yo no las tengo todas conmigo. Espero que sea hasta el fin del confinamiento, la verdad. Pues muchísimas gracias, Ana. Un fuerte abrazo y a ver si nos vemos pronto, todos en salud. ¿Eh? Venga, y recuerdos a toda tu familia. Un abrazo para ellos también. Merci. Muchas gracias. Y sobre todo, gracias por haberme invitado a este talk, que está muy interesante, la verdad. Todos los demás están muy interesantes, recomiendo verlos. Y muchas gracias por el seguimiento que nos has hecho tanto a mí como a mi familia y por haberte preocupado siempre, cada día. Y la verdad que es muy de agradecer, muy, muy de agradecer. Gracias, Marco. Gracias a ti, Ana.